pues esos son los aspectos que investigamos, cómo esas acciones pueden conllevar un mejor cambio interorganizacional, que es nuestro objetivo final. Nos encontramos que hay una variable moderadora, que es la seguridad psicológica. Entonces, en el laboratorio medimos esa seguridad psicológica y cómo eso puede ayudar a un mejor conocimiento interorganizacional y, por lo tanto, una mejor gestión del cambio. ¿Nuestra gestión del cambio qué medimos? Pues medimos Attitude to General Change. Lo he dejado como está, lo estoy directamente en uno de los papers. ¿Cuál es el cambio general, la actitud general al cambio frente a la actitud al cambio interorganizacional? Es decir, una determinada empresa, por propia cultura, puede ser muy reacia al cambio, o una determinada persona, por propia cultura y actitud, puede ser muy reacia al cambio. Entonces, eso en su propia empresa únicamente. Entonces, ya se supone que desde el punto de vista interorganizacional todavía va a ser más reacia. Entonces, esas son las cuestiones, las informaciones que estamos estudiando. La dimensión cognitiva versus a la dimensión afectiva de comportamiento, etcétera, etcétera. Tampoco voy a entrar mucho en detalle en esos aspectos, yo creo que es por dar un background general. ¿Cuáles son las cosas de la experimentación? Bueno, pues en primer lugar y más importante, que los agentes estén motivados e involucrados. De nada sirve con que expliques cuál es la dinámica del lab y uno de los departamentos no quiera venir, uno de los agentes no quiera venir al laboratorio. Eso, desde luego, habría que obviarlo. Iniciamos el proyecto, recopilamos la información de todos los datos de las empresas, dependiendo de los escenarios que se quieran simular. O si quieren simular un escenario de Vendor Managed Inventory, tendremos que detectar cuáles son la información común que comparten o que pueden compartir. Estrategias de postponen es como el proceso productivo les permite hacer postponen, por poner un ejemplo. Es decir, aquí ya hablamos, bueno, pues de estrategias conjuntas, digamos, más técnicas que interesan a los dos agentes de cambio. Tenemos la primera sesión en el lab. Como os decía, los 10 agentes reales de la cadena de suministro vienen al lab. Vienen al lab y simulamos inmediatamente el proceso actual. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues una interiorización compartida de cómo el otro tiene la visión de uno mismo, y al revés. El diagnóstico de qué problemas existen, un diagnóstico que está consensuado, se supone, y un análisis de potencial de cambio. Es decir, se vislumbran unos determinados escenarios futuros para incorporar. Desarrollamos los escenarios futuros y tenemos una segunda sesión del lab. Una segunda sesión del lab donde se hablan de distintas, digamos, de las agendas de cambio, cómo implementarlo, quién es la persona responsable, etcétera, etcétera. Tenemos un piloto del proceso mejorado, donde se hace un seguimiento de cómo las empresas han incorporado ese piloto, o a lo mejor hay un consultor externo, que ese es nuestro, digamos, el entorno ideal, que exista un consultor externo que sea el promotor y el dinamizador del cambio en la empresa, y la implantación y el seguimiento. ¿Cuáles son los roles dentro del laboratorio? Bueno, pues los participantes son el núcleo de la experimentación. Los agentes reales son realmente a quienes vamos a investigar. El promotor del cambio, es decir, la persona cuya responsabilidad es implantar el cambio propuesto. Tiene que haber una persona por cada empresa participante, con autoridad suficiente además para tomar decisiones. Tiene que existir un facilitador de cambio que conozca muy bien a las dos empresas, que conozca las dinámicas de innovación en el camino de suministro, y tiene que ser normalmente alguien externo a la empresa. Puede ser una empresa consultora, por ejemplo. O en algún caso actuamos nosotros, los propios investigadores, si es que no existe esa empresa consultora. Tienen que existir los diseñadores, es decir, quien recoge los datos previo y post a las dinámicas del laboratorio, quien construye físicamente el modelo de simulación, que puede perfectamente llevarnos de 3 a 6 meses. El instructor, que explica cada paso de la metodología y que propicia dinámicas de reflexión entre los agentes de la cadena, es decir, cuando existe un conflicto tiene que ser capaz de resolverlo, o tiene que ser capaz de leer entre líneas de lo que a lo mejor un agente de cambio entiende del otro y detectar los posibles errores que puede haber en ese entendimiento. Observadores, como os decía, que mantienen disposición totalmente distante durante la experimentación y desarrollan esos análisis del proceso de laboratorio en base a observaciones consensuales. ¿Qué elementos físicos? Pues el simulador, utilizado desde System Dynamics, utilizado Witness, puede ser un modelo extra, puede ser un modelo ad hoc, o puede ser, por ejemplo, el simular una cadena para fabricar clips, algo tan sencillo como eso. Tiene que existir un elemento de visualización. Típicamente existen 2 pantallas, una pantalla donde se vislumbra el modelo
o el escenario con el modelo que se quiera trabajar, y luego una pantalla con los indicadores clave que digan cómo las decisiones que van tomando los agentes de la cadena afectan a esos indicadores clave. La configuración del espacio y muebles de laboratorio, dependiendo de la dinámica, pueden existir varios grupos y pueden existir, como os decía, cadenas incluso productivas a escala reducida, y las dinámicas para la reflexión y el trabajo. ¿Qué es lo que hemos encontrado haciendo estas investigaciones? Es decir, ¿cuáles son las buenas prácticas que hemos encontrado cuando hablamos de innovación y aprendizaje en cadena de suministro? Bueno, siguiendo con el modelo que veíamos anteriormente, donde el aprendizaje permite sobre todo una visión compartida y sobre todo conlleva la acción para el elemento dinámico. Bueno, nos encontramos con que el aprendizaje interorganizativo de las empresas no se limita únicamente a la educación escolar, sino que tiene lugar en el día a día de la vida empresarial. Y entonces esa dinámica de transferencia de conocimiento se da entre los individuos de una propia empresa y entre las relaciones con distintas empresas. Entonces hay diversos niveles de aprendizaje. Nos encontramos con que para una correcta integración del conocimiento que es previa al aprendizaje interorganizativo, ¿qué es lo que influye? El propio entorno. No es lo mismo un entorno donde tiene una dinámica de innovación muy rápida, pues por ejemplo el sector de la electrónica, con ciclos de vida de producto muy cortos que les propician estar continuamente al día, o el entorno del sector de automotriz o el sector del textil, hablando de logística y sanitaria de suministro. No es lo mismo que un entorno, por ejemplo, el sector siderurgico, donde se pueden plantear plazos de entrega perfectamente de 6 meses. Ahí los conceptos de, digamos, de cadena de suministro, bueno, pues todavía queda un poco para interiorizarlos y aplicarlos. Nos encontramos que depende también la estructura organizativa de la empresa, es decir, hay empresas que propician por propia estructura que haya dinámicas de reflexión, recopilan ideas de nuevas incorporaciones de procesos en cada uno de los agentes que pueden dar lugar a una más fructífera interacción entre los agentes de la cadena. Nos encontramos con aspectos sociales y culturales, tremendamente curioso. Como no es lo mismo estas sesiones de laboratorio en entornos que conocemos españoles, pues donde la cultura social puede ser como aquí, tenemos una cultura muy social, muy de hablarnos, muy de tocarnos, de interactuar entre las personas, incluso interactuar en dinámicas, frente a entornos a lo mejor culturales como puede ser el entorno escandinavo, en Europa, o de Suecia, Noruega, donde digamos son mucho más introvertidos, más reacios a compartir ideas, o tiene que ser en entornos muy formales, ¿no? Y luego nos encontramos con que la disponibilidad de la tecnología de información también es un elemento clave que nos ayuda a explicitar la información, a explicitar el conocimiento y por lo tanto a que haya una mayor integración de ese conocimiento. Y eso ha sido uno de los drivers de la logística que no hay que traer. Entonces nos encontramos que dentro de la innovación de la cadena de suministro hemos encontrado 4 grandes drivers. Drivers organizacionales, drivers de recursos humanos, drivers de tecnología y drivers de integración de conocimiento. Vamos a ir abordando cada uno de ellos. Por una parte, drivers organizacionales. Bueno, pues la actitud de la cadena de suministro, como decía anteriormente, puede ser distinta en nosotros en otros. Valores compartidos con nosotros en la cadena de suministro. Resulta que a lo mejor una comida de hermandad o puede servir para que esos valores sean compartidos, o el que se asista a foros temáticos del sector en el que se trabaje propicia que existan esos valores compartidos. Entonces hay entornos que culturalmente tienen esa facilidad para compartir.